Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos, a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos sean mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. ¿Cómo están mis hermanos? Estamos nuevamente con ustedes viendo sobre precisamente cómo vencer las preocupaciones. Hemos recibido ya muchísimas técnicas en las cuales estamos aprendiendo, ¿verdad? De acuerdo a nuestras preocupaciones. También hay soluciones, pero nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que a veces no tenemos mucho en cuenta, ¿verdad? Estas técnicas que estamos aprendiendo. Y sobre todo, mis hermanos, a veces pues aprendemos algunas, pero luego se nos olvida. Pues hoy estamos viendo estas técnicas a través de la profesora que perdió los ojos. Este es el tema, la segunda parte de este tema, pero vamos a orar. Y mi nombre es Belén Olivas y para mí es un gusto y una alegría el poder tener esta oportunidad de servirle al Señor de la manera que Él, en este caso, quiera utilizarme. Aquí estoy para servirlos. Bien, vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo su luz y su gracia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Virgen María, cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, hemos descubierto, ¿verdad?, ya tantas técnicas, ¿verdad?, que inclusive me llamó mucho la atención parte de unas de ellas en las cuales nosotros a veces ahora sí, no sé si es capacidad o no sé qué es lo que en este caso actúe en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros a veces sabemos muy bien cubrir aún nuestras preocupaciones y poner una cara diferente, aunque por dentro nos estamos muriendo, ¿verdad? Y lo comparábamos precisamente con los artistas, que a veces estando a punto de salir a dar su concierto, reciben la mala noticia de que alguien, algún familiar murió o está en el hospital o X. Al caso es de que, como ya tienen ese contrato, pues tienen que salir adelante. Y muchísimas veces a veces hemos visto a través de los diferentes programas. A mí me gusta mucho ver los programas desde los niños que empiezan a cantar, después los adultos. Me gusta mucho porque yo veo también que de alguna manera les da noticias a veces buenas, a veces escarban, ¿verdad?, para sacar algo y mover el corazón. Y de esta manera a veces le ponen el sentimiento a la canción. Y de esta manera a veces les sale mejor la canción, ¿verdad? Entonces, hermanos, a veces nosotros, inclusive a veces nos dice nuestro sacerdote, nuestro párroco, dice, a veces sabemos ahora sí que ocultar también las cosas, que a veces nos encontramos hermanos
que nos pueden escuchar, que nos pueden ayudar, y a veces nos hacen esta pregunta: ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? No, pues sí. Y después nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando ya ahora sí, como dicen, explotó el problema, entonces nos dimos cuenta que ese problema ya era un problema viejo. ¿Desde cuándo? Y que las personas a veces saben, en este caso, esconderlos muy bien. Entonces, pero también veíamos que a veces esto, hermanos, nos hace demasiado daño, porque es como tener por ahí, ¿verdad?, una caja de manzanas y ni nos las comemos, ni las regalamos, ni hacemos nada con ellas. Entonces, las manzanas se empiezan a podrir. Hermanos, esto es un ejemplo para nosotros que a veces estamos, ahora sí, tan arisco, se puede decir, que a veces no queremos que nadie sepa nuestros problemas, y por eso a veces nos enfermamos. Y hemos visto, muy al principio miramos cuántas y cuántas enfermedades nos traen las enfermedades. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque precisamente las preocupaciones las vamos guardando, ni resolvemos a veces los problemas, y los vamos guardando. Por eso, en este caso, pues nos hacen daño, y inmediatamente empieza a salir que el cáncer, empieza a salir que, no sé, tantas enfermedades que mencionamos muy al principio, ¿verdad?, que precisamente vienen a veces de no resolver estas preocupaciones, sino que también a veces estas preocupaciones a veces son sin fundamento. A veces yo me hago unos castillos que se van a caer y que me van a matar, y entonces a veces hasta me creo esto, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, por eso es que tenemos, en este caso, que sacarlo, porque de lo contrario, pues nos va a hacer daño. Entonces miramos, ¿verdad?, cómo el ejemplo de esta profesora que perdió sus ojos. Miramos que a pesar de que ahora sí aparentemente se le iba a acabar el mundo, pero no fue así. Ella sacó todo de su interior, ¿verdad?, y lo que se puso a hacer fue ayudar a los demás. Entonces, esto es, ¿verdad?, también hablamos mucho sobre esta pregunta, ¿verdad? ¿Podrá curarse de su melancolía en 14 días si cumple esta prescripción? Pensar cada día el modo en que puedo ayudar más a los demás. Y siempre nos estuvo el día de ayer repitiendo constantemente esta pregunta. Pero hay esta respuesta: pensar cada día el modo en que yo pueda ayudar más a los demás. Y no encerrarnos en nuestro mundo, ese mundo de preocupaciones, de temores, de inseguridades, y ahí nos encerramos y a veces ahí nos quedamos. Entonces dice: todos mis esfuerzos se dirigen a conseguir que mis pacientes melancólicos cultiven su interés social, que aumenten el deseo de ser más útiles a los demás y de contribuir al aumento de la felicidad de los que tratan. Y cuando siguen en su tristeza constante, ya sé que responden: no he pensado en lo que usted me dijo. Si hubieran pensado en ello, se les habría alejado muchas tristezas. Entonces, nos damos cuenta, también a veces, por ejemplo, lo he visto en algunas instituciones, ¿verdad?, que se dedican precisamente a servir a los demás, a ayudar a los demás. Y a veces se lleva uno muy buenas sorpresas, ¿verdad?, porque te encuentras con personas muy amables que te dan todos los datos, te encaminan
hacia donde tú tienes que seguir, que continuar buscando esa ayuda. Y entonces, muchas veces me pregunté, ¿verdad? Híjole, pues la mera verdad, esta persona está ejerciendo su vocación. Pero después nos damos cuenta que son personas que sufrieron alguna consecuencia de algo y entonces lo que se dedican es ayudar a los demás. Y ya lo hacen conscientemente, ya bien conscientes, con un corazón abierto, y su interés es ayudar a los demás. Entonces, detrás de esos corazones, detrás de esas personas tan amables, tan sencillas, ¿verdad?, ahí hay una gran experiencia. Y son esas experiencias las que estamos viendo de alguna manera, mis hermanos, porque es a través de los diferentes testimonios, ¿verdad?, que tú y yo también tenemos. También tú y yo tenemos testimonios que contar. Entonces, a veces también podemos ayudar a las personas que a veces se acercan a nosotros, no sé, a veces no tanto ni pidiendo ayuda, sino a veces desahogándose. Pues qué maravilloso es poder escuchar y poder aconsejar y dar testimonio de estas experiencias que nosotros hemos recibido. Pues bien, he llegado a convencerme de que una causa muy importante que lleva a mucha gente a la melancolía es su falta de cooperación con los demás. Entonces, cuando nosotros nos damos a los demás, mis hermanos, es un caminito muy seguro, porque precisamente es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y de esta manera recibimos en bendiciones, en gracias, en sabiduría, en todo lo que necesitamos, hermanos, para poder ayudar a los demás. Entonces, es maravilloso. Gracias a Dios y a estos acontecimientos hay gente muy buena ayudando a los demás. Mis hermanos, regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. Y estamos viendo cuánto nosotros podemos sacar a veces de nuestras propias adversidades, de nuestros propios problemas. A veces simplemente cuando nos dicen, ¿sabes qué? Tienes cáncer, tienes SIDA. ¿Cuántos y cuántos hermanos, ¿verdad?, se han hundido en la depresión? ¿Cuántos? Pero también cuántos más están a veces detrás de un escritorio atendiendo a los demás, sirviendo a los demás. Y qué maravilloso es, hermanos, porque lo notamos muy fácil cuando a veces vamos a cualquier institución a arreglar algún problema, o vamos al médico. A veces simplemente, a veces nos trata mal el médico, a veces nos trata mal la enfermera o quien nos atiende. Y entonces hasta decimos, oye, pues como que no es tu vocación. Pues simplemente hay una gran diferencia entre estas personas y las personas que ya han tenido estas grandes experiencias. Entonces, por eso es que hay una gran diferencia, y por eso sí vemos a estas lindas personas ayudando a los demás, encaminándolos según lo que a cada quien le corresponde. Entonces también nos dice, he llegado a convencerme de que una causa muy importante que lleva a mucha gente a la melancolía es su falta de cooperación con los demás. Y me propongo
hacerles comprender que si tienen mayor relación de caridad y de ayuda con sus semejantes, se curarán de sus tristezas. Y esto me produce resultados verdaderamente maravillosos. Entonces, es cierto, como te decía, hermano, hermana, nosotros tenemos muchos testimonios que dar, ¿verdad? En cuanto a veces a enfermedades que hemos vivido y que de alguna manera ya somos más sensibles al dolor de los demás. En una ocasión decía una hermana que le llegaban muchos hermanos pidiendo precisamente oración porque tenían cáncer. Entonces dice, no hay como que debemos de formar un ministerio de oración, de intercesión, dice, con personas que han tenido cáncer y que se han aliviado, que han sido sanados. Y es cierto, porque cuando ya viviste tú lo que la persona está viviendo en estos momentos, mis hermanos, de que te compadeces. ¿Por qué? Porque, hermanos, ya pasamos por situaciones difíciles y como decimos a veces, esto no se lo deseo ni al peor enemigo. Entonces, por eso, por la razón de estas personas con un corazón sensible, ayudando, sirviendo a los demás. De todos los deberes que recomienda la religión, después del primerísimo, que es amar a Dios con todo el corazón, el segundo en importancia es aquel que dice, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Más importante que estos dos mandamientos, no existe ninguno otro. Y mi larga experiencia me ha demostrado que el individuo que más dificultades tiene en la vida y que más amargado vive y más dañado causa a los demás es el que no se interesa por ser útil a los otros o por ser más simpático con los que le rodean. Pues de estos individuos surgen todos los fracasos humanos y son los que viven la existencia más triste que he conocido. Por eso, lo que más recomiendo a quien desea vivir días felices es que se esfuercen por ser un buen compañero de trabajo, que se demuestre verdaderamente amigo de los otros, que se esfuerce por ser un socio agradable, amable con los que él convive. Si esto se trata de hacer, se va alejando la melancolía de una manera casi milagrosa. Recuerdo mucho un ejemplo precisamente de este libro, que hablaba precisamente de un caso de un varón que había vivido una situación difícil. En este caso le habían matado a uno de sus hijos y luego a su esposa. Entonces, pues estaba hundido en la tristeza y nada ni nadie lo podía sacar de ahí. Pero entonces, como Dios se vale de todos los medios, llegó por ahí un niño, ¿verdad?, que él necesitaba que le construyeran una barca. Entonces, este niño, pues, yo digo, fue enviado como instrumento de parte de Dios. Llega a ese hombre y le pide el favor que él le construya esa barca. Por lo pronto, pues no quería. No, es que no sé, es que no puedo, es que no tengo ganas, es que... Por lo tanto, la dulzura de esa criatura le atrajo y le dijo, está bien, vamos a construir esa barca. Compra la madera y ya llevamos la herramienta. Entonces, este hombre pues se dio a la tarea, ¿verdad? Se dio a la tarea de empezar a construirle esa barca. Y como era todos los días, ahora sí, estar pensando qué era lo que tenía que hacer, cómo la tenía que construir,
pues esto, hermanos, lo sacó del pozo donde estaba hundido. Se dio cuenta que ya todo lo que había sentido antes ya no estaba, que ahora solamente se ocupaba de construir ese barco a ese niño. Cuando al terminar, pues se dio cuenta que ya nada tenía que ver con el hombre, ¿verdad?, antiguo. Entonces, él dijo, quiere decir entonces que no debemos de estar desocupados. Siempre tenemos que estar ocupados, haciendo algo. Porque ciertamente, hermanos, a veces si nos damos un rato como para descansar, pues ahí empieza a veces a llegar, ¿verdad?, la melancolía y nos empieza a distraer. Por lo tanto, a veces nos puede atrapar. Pero cuando estamos ocupados, no solamente haciendo lo mismo, porque sería rutinario, pero podemos hacer muchas cosas. Y también nos recomendaba pues leer libros buenos, ¿verdad?, leer la Biblia, leer libros de los santos, y hay libros muy buenos. Entonces, de esta manera nos estamos formando, hermanos, y estamos en un proceso, en un crecimiento que nos va a ayudar, ¿verdad?, a no estar hundidos en la melancolía. Bien, entonces dice, y estos son los que viven las existencias más tristes que he conocido. Por eso, lo que más recomiendo a quien desea vivir días felices es que se esfuerce por ser un buen compañero de trabajo, por ser todo lo mejor que puede hacer. ¿Cómo le parece estas afirmaciones de Adler? ¿No le dan ganas de volver a leerlas para sacarles todo provecho posible? ¿No quieren recomendarlas a otros para que se alejen de sus tristezas y gocen de una existencia llena de paz y de alegría? Hermanos, cuando nosotros vivimos, porque yo estoy segura, estoy convencida que cada uno de nosotros hemos tenido experiencias difíciles, como experiencias maravillosas. Pero no es posible que siempre sean experiencias maravillosas. Entonces no recibimos formación. Cuando recibimos algo difícil, hermanos, que el Señor nos permite vivir algo difícil, ahí mismo va una formación, porque es algo que tenemos que superar, tenemos que buscarle la salida. Y de esta manera, hermanos, es maravilloso ver después cómo crecemos, cómo maduramos y después cómo avanzamos. Entonces, dice, ¿y qué es una buena acción? El doctor Adler dice que para alejar la tristeza es necesario hacer alguna buena acción cada día. ¿Y qué es una buena acción? Mahoma dijo en el año 622, una buena acción es la que produce una sonrisa de alegría en el rostro del otro. Y Jesús enseña que una buena acción puede ser simplemente regalar un vaso de agua a un sediento. Y prometió que quien esto haga no se quedará sin premio, y que si lo hacemos porque la otra persona es amiga de Dios, ya con solo ese pensamiento ganaremos doble premio. Marcos 9:41. Hermanos, y es que es cierto, a veces es una muy pequeña acción la que en este caso nosotros podemos hacer para hacer felices a los demás. En el siguiente segmento te contaré un testimonio. Claro que los niños son maravillosos y los niños son tan sencillos, no son tan complicados como nosotros los adultos, y entonces a veces es fácil hacerlos felices. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada,
respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos. Estamos viendo cómo nosotros podemos hacer felices a los demás. Y a veces no es tan difícil, a veces son cosas muy sencillas, pero que a veces, hermanos, estamos encerrados en nuestro egoísmo y a veces nos cuesta trabajo salir de ahí de donde estamos, pero cuando nos decidimos y actuamos en pequeñas cosas, decíamos, ¿verdad? Hermanos, vemos rostros diferentes. Te dije que te iba a contar un testimonio sobre de esto, ¿verdad? Cómo hacer feliz a los demás. Mi nietecito, que tiene 6 años, ya hace mucho antes de Navidad, íbamos a la tienda y siempre a donde él acudía era el lugar donde había unos paquetes de mis primeros auxilios. Entonces, mi niño quería ese paquete de los primeros auxilios y yo no le encontraba grande importancia y decía, bueno, en la casa hay alcohol, hay algodón y lo que más o menos se necesita, ¿no? Pero él quería ese equipo. Entonces, yo siempre le decía, es que está muy caro y no te lo puedo comprar, es que no traemos dinero, es que no voy a completar, y siempre le decía. Y entonces él dijo, bueno, pues cuando esté en especial lo compramos. Y entonces un día fuimos y estaba en especial. Y dice, ¿qué pasó? ¿Todavía está muy caro? Sí, todavía está caro. Así quedó. Yo creo que duramos así meses, que íbamos a la tienda y se iba a ver ese equipo. Y entonces, cuando se llega la Navidad, yo dije, pues, ¿qué le regalaré? Él ya le había pedido a su papi una tablet, que dijo él que quería y que quería un equipo de herramienta. Entonces ya no había nada ya más que él quisiera, ¿no? Sino dije, pues me acordé. Entonces, que le compro su equipo de primeros auxilios. Cuando él rompe rápido las cajas para ver qué le habíamos regalado, pues sí, como él, sí, dijo lo que le había pedido a mi papi. Y luego desenvolvió también las herramientas. Dice, sí, también se lo había encargado a mi papi. Y entonces desenvuelve el mío, el que yo le había regalado. Y entonces nos dio risa porque ya estábamos toda la familia. Y luego toda la familia nos quedamos viéndole a su carita. Se le iluminó. Lo que yo quería, mamá Belén, lo que yo quería. Dice, esto yo quería. Y dice, qué raro que en vez de darle gusto por ver su tablet, le dio gusto por el equipo de primeros auxilios, ¿no? Bueno, a veces decimos, ya decía que a veces el dar un vaso de agua al sediento ya produce un sentimiento de agradecimiento. Entonces, mis hermanos, esto nos enseña que a veces nosotros vivimos ahora sí encerrados en nuestra propia concha, solamente pensando en nosotros, pensando en que los demás nos den a nosotros. Pero, hermanos, ya lo dijo Jesús, que hay más alegría el dar que en recibir. Y esto es cierto porque podemos ver la alegría que a veces podemos producir con pequeñas cosas, con pequeños detalles. A veces con el solo hecho de saber escuchar a una persona. A veces venimos tan cargados que lo que más deseamos es encontrarnos una persona de confianza y platicar con esa persona. Entonces, mucho recuerdo porque pues a veces, ahora sí, la vida nos va enseñando tantas cosas, ¿no? Una persona me dijo, ¿sabe qué? Tengo
tantos problemas que ya ni sé cómo empezar a resolverlos, porque ya se me ha hecho un desorden. Bueno, le digo, pues vamos, pues platicamos si quieres. Bueno, entonces estuve platicando, oramos y bueno, está bien, adelante. ¿Qué quieres platicar? No, y empezó a hable y hable y hable y hable. Entonces yo nomás le decía, pues sí, y sí, y sí, y sí. Cuando esa mujer termina de hablar, ¿verdad? Entonces yo no le dije nada, yo no le di consejos, yo solamente le escuché a esta persona. Cuando terminamos, después yo creo que fue como más de una hora que estuvo hablando. Entonces, hermanos, con el solo hecho de hablar en voz alta, por eso yo sí les recomiendo mucho, ¿verdad? Cuando hacemos nuestra oración y tenemos la oportunidad de hacerla en voz alta, mis hermanos, es maravilloso, porque yo misma me estoy escuchando lo que yo estoy diciendo, lo que estoy pidiendo, lo que estoy dando, lo que estoy ofreciendo. Yo misma me estoy escuchando, entonces yo misma me estoy revisando qué estoy diciendo. Entonces, esta persona, cuando ya terminamos, dice, va, qué raro, dice, pero ya no me siento mal, ya me siento bien. Creo que eran bolas de humo que traía yo en mi cabeza y que ahora están resueltas. Esto es tan sencillo. Hermanos, hay muchas cosas sencillas que podemos ofrecer, que podemos dar. ¿Cuántos hermanos que están sentados allí en una silla, hermanos ya de la tercera edad, que ya nadie les quiere escuchar, ya por el hecho de que empiezan a contar sus historias? ¡Ay, va a contar otra vez su historia! Cuenta lo mismo y cuenta lo mismo. Hermanos, la persona se siente bien desahogándose. Entonces, de acuerdo a nuestros dones, a nuestros carismas, pues pongámoslos en práctica y de esta manera vamos a poder ayudar a los demás. Entonces, ¿pero por qué las buenas acciones en favor de los demás producen tan asombrosos efectos en quien las hace? Porque cuando tratamos de agradar a los otros y hacer buenas obras en favor de ellos, dejamos de pensar en nosotros y por lo tanto nos alejamos de la melancolía, la cual se produce por vivir pensando continuamente en uno mismo y en sus problemas y angustias y recuerdos tristes. Allí está el secreto. Esa es la razón. Cuando ya yo me ocupo del otro, entonces mi problema queda resuelto, porque ya dejé de pensar en mi pequeño problema. Porque a veces, no me digas, mi hermana, mi hermano, a veces son pequeños problemas que a veces nosotros los hacemos grandes. A veces la imaginación se va quién sabe hasta dónde, ¿verdad? Y a veces nos enredamos en pequeñas cosas y después caemos más profundo. Vemos sobre la señora, dice que no aguardó a los 14 días. Ana María estaba triste. Unas semanas antes se le había muerto su esposo, Rito Antonio, al que tantísimo había amado. Por primera vez este año tendría que pasar en la soledad de la fiesta de Navidad. Salió a dar una vuelta por la calle, pero todo le producía tristeza y deseos de llorar. Veía tantas familias tan alegres comprando sus regalos, y ella sola en el mundo. Recordó que con su marido había subido varias veces a un autobús de ruta desconocida para ellos, con el fin de gozar las aventuras de conocer nuevos barrios de la gran ciudad. Y así lo hizo. Se subió a un autobús y ahí recorrió cuadras y cuadras,
casi sin darse cuenta, ni la gente ni los alrededores. Solo pensaba en su tristeza y en su soledad. Tenía tantas cosas por las cuales podía estar contenta, pero su melancolía no se las dejaba recordar. Casi estaba dormitando de tanta tristeza cuando oyó que el chofer decía: «Señora, hasta aquí llegamos». Había llegado hasta el paradero de los buses. Ya no quedaba sino ella sola como viajera. Se bajó del bus y vio que ahí cerca había una sencilla capilla del barrio. La puerta estaba abierta y entró. En el fondo de un vello lleno de lucecitas y de figuras de pastores y ovejas, la cunita aguardando al niño. Y ahí, junto a las imágenes de María y de José, la iglesia estaba sola en ese momento. La pobre mujer se sentó en la banca a rezar y en la más profunda de las soledades. Pero de pronto escuchó unos pasos. Eran 2 niños muy pobres, con la cara sucia y los vestidos muy deshechos. Se acercaron al pesebre y empezaron a mirar con mucha curiosidad las figuras que allí estaban. Luego se volvieron al ver allí a una señora tan sola como tan venerable y se quedaron mirándola con ojos muy abiertos. Ya, ahora sí vemos la maravilla de los niños que entienden los idiomas de los adultos. Ellos saben si estamos tristes, si estamos alegres. Ellos saben cómo nosotros nos sentimos. Pero en el siguiente segmento seguiremos descubriendo esta historia. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Mis hermanos, estamos viendo ahora este ejemplo de la señora. Dice que no aguardó a los 14 días. No los aguardó. ¿En qué, mis hermanos? Es que a veces la desesperanza, la tristeza, la depresión, ahora sí, nos echa a perder toda nuestra vida. Pero es que nosotros, mis hermanos, nosotros le damos permiso a esa melancolía, a esa tristeza, a esos sentimientos que a veces nos atrapan y no nos quieren soltar. Y esto, lo que es la melancolía o la depresión, por ejemplo, que cuando nos atrapa, hermanos, a veces nos puede hundir. Y estamos viendo el testimonio de esta señora. Dice que no aguardó a los 14 días. Ana María, que estaba triste. ¿Por qué? Porque se le había muerto su esposo Rito Antonio. Y entonces lo que estaba, en este caso, recordando, ¿verdad? Viendo, ahora sí miraba, aunque era el tiempo de las compras de Navidad y todo, pero no tenía ningún sentido para ser feliz, porque estaba todavía encerrada en su tristeza. Y nos cuenta cómo se sube, ¿verdad? Como lo hizo con su esposo. Se sube en el camión y empieza a recorrer cuadras y cuadras y cuadras como para conocer, y era un recuerdo que le traía de su esposo y lo quiso volver a repetir, pero envuelta en la tristeza. Pero dice también pues que llega a una iglesia, ¿verdad?, donde estaba sola y podía ella
en este caso orar. Y entonces dice que cuando estaba ella sola, en ese momento, dice, la pobre mujer se sentó en la banca a rezar, dice, en una profunda soledad. Pero de pronto escucha a unos niños muy pobres, dice, con la cara sucia, los vestidos deshechos. Entonces, ella, dice, les hizo señas para que se le acercaran y les preguntó, ¿dónde van a celebrar la Navidad esta noche? Nosotros en ninguna parte, contestaron ellos. ¿Pero por qué? Porque mi mamá está en casa muy enferma desde hace varios días y nosotros somos muy pobres. Ana María se quedó mirándolos con gran cariño y les dijo, ¿quieren ir a comer algo? Sí, señora, si usted nos regala, entonces podemos ir a comer. Los llevó a una tienda que había ahí cerca y les dio una sabrosa merienda. Luego pasó a un almacén de ropa y compró una bella falda para la niña y un pantalón y una camisa para el hermanito. Ella tenía 9 años, él apenas 8. A cada uno le compró un par de zapatos y luego, después de comprar buena cantidad de alimentos, se hizo llevar por los 2 niños a la habitación donde estaba la mamá. Era una piececita pobre, destratada, y allí estaba la pobre mujer en una etera en el suelo, casi inmovilizada por unas varices que le hacían sufrir muchísimo. Su oficio era lavar ropa, pisos en las casas, pero la enfermedad la tenía quieta, sin poder salir ya desde hacía varios días. La pobre mujer no esperaba tal visita. Bendito a Dios al ver a sus hijos también vestidos, y aquella noche cenaron como lo había hecho en muchos tiempos. Ana María charló con ellos como si fueran sus propios hijos, y ahí transcurrió alegremente el tiempo hasta las 12. Cuando sonó la campana, se fue con los 2 niños a misa de medianoche, y después de oír misa y comulgar, volvieron otra vez a la humilde piececita a dejar a la pobre enferma el dinero necesario para hacer recetar del médico y comprar los remedios y mantenerse por varias semanas. Su tristeza había desaparecido por completo. En muchos años jamás había sido tan feliz un diciembre 24 a medianoche. Su alegría era inmensa y se le notaba en el rostro. Cuando volvió a subir al autobús para dirigirse otra vez a su casa, se sentía la mujer más dichosa de la ciudad y bendecía a Dios por haberle dado de niña a unos papás que le cuidaran tanto. Esa mujer no tuvo que aguardar 14 días para recobrar la alegría y alejar la melancolía. El ayudar a esos pobrecitos les hizo olvidarse de sí misma. Y ahora exclama, esta experiencia me hizo aprender una buena lección, que es necesario tratar de hacer felices a los demás para lograr uno mismo también su propia felicidad. Entonces, hermanos, ya tenemos una receta. ¿Cómo ser felices nosotros? Haciendo felices a los demás. Vi que la felicidad es contagiosa y al dar y recibimos, al ayudar a alguien, al ofrecerle mi caridad, me olvidé de mis preocupaciones y tristezas y dejé de compadecerme de mí misma. Y hasta me avergoncé de vivir triste, teniendo yo tantos bienes, mientras otros carecen de todo. Me sentí una persona nueva y ahora ayudo más y soy más
y más feliz. Entonces, claro que cada tema, cada momento nos va enseñando, pero lo más maravilloso, hermanos, es lo que ahora traemos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que ahora te preocupa? ¿Cuál es tu melancolía de este día? ¿Cómo te sientes en este día? Hermanos, es maravilloso porque ya lo hemos puesto en práctica y yo estoy segura que también tú. Lo que pasa que a veces nos conformamos, ¿verdad? Nos conformamos con muy poco. Hacemos algo y creemos que ya es todo lo que vamos a hacer. Está como una vecina, ¿verdad?, que estuvo un tiempo sirviéndole al Señor. Después de unos años dijo, pues como que aquí no le pagan a uno, como que aquí no gana uno nada. Por lo tanto, dijo ella, yo me regreso a mi casa y le dejo mi lugar a otra persona. Al cabo yo ya me convertí, dijo esta persona. Hermanos, no quiero ni contarte el final de esa persona, porque equivocadamente tomó una decisión definitivamente que no le ayudó. No le ayudó. Mis hermanos, para nuestra salvación no vamos a alcanzarla ahí encerraditos pensando solamente en nosotros. Tenemos que pensar en los demás. Entonces, hoy le pedimos al Señor, a través de nuestra oración, que nos ayude a tomar esa decisión, porque estoy segura que alrededor de tu casa hay una persona que te necesita. Y no vamos muy lejos. A veces en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, está esa persona. Y entonces, yo creo que hay que tomar esa decisión. Si tú todavía no has experimentado este gozo y esta alegría de servir a los demás, te invito a que lo hagas. Y de esta manera vas a experimentar la felicidad. Es algo maravilloso. Sobre todo una paz, hermanos. Una paz, un gozo y una alegría. Se experimenta una felicidad eterna. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia, ¿verdad?, de poder ir a los demás para ver qué podemos hacer por ellos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos las gracias en estos momentos por todas las experiencias que hemos vivido. Muchas malas, pero también muchas buenas. Te pedimos ahora, Padre, que lo que estamos viviendo, lo difícil que estamos viviendo, nos ayudes, Señor, a convertirlas en gozo, en alegría, sirviendo a los demás. Te pedimos sobre todo que nos ayudes a ir a aquellos que más necesitan de nosotros. Tal vez hay hermanos que no pueden caminar, hermanos que están postrados en una cama, sin poder limpiar su casa, sin poder hacerse comida, sin poder lavar su ropa. Padre, te pedimos que nos ayudes, que nos des esa valentía de salir de nosotros mismos y ir a los demás. Hoy reclamamos para cada uno de nosotros, Señor, las bendiciones que necesitamos para poder darnos a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios.
Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada.